Hoy en Chile no se está discutiendo solo el nombramiento de una ministra, se está discutiendo algo mucho más serio. ¿Quién tiene derecho a participar de la vida pública y quién no? Si te importa la libertad, la democracia y la convivencia plural, probablemente este video te va a incomodar. Pero quédate hasta el final, por favor, porque lo que hoy están haciendo a una ministra evangélica, mañana se lo pueden hacer a cualquiera que piense distinto. Suscríbete, por favor, a Micio Blog, activa la campanilla y conversemos de este tema con seriedad, con fe, con pensamiento crítico, pero por sobre todo con respeto. Ok, vamos al asunto. En los últimos días en Chile se ha generado una polémica bastante fuerte por la designación de una ministra del Ministerio de la Mujer que profesa la fe evangélica. Las críticas han sido durísimas, no tanto por su trayectoria profesional, ni tampoco por sus capacidades técnicas, sino principalmente por su fe y por sus convicciones conservadoras. Y este debate no es menor, porque aquí no estamos discutiendo solo un nombramiento político, estamos discutiendo algo mucho más profundo. ¿Qué es lo que entendemos realmente por un Estado laico? ¿Quién tiene derecho a participar en la vida pública? ¿Y qué cosmovisiones realmente pueden ser toleradas y cuáles no? Hoy quiero analizar este tema desde una perspectiva teológica, pastoral, social, en fin, no para defender un partido, lógicamente, ni para atacar a quienes tienen una cosmovisión diferente, sino para pensar con seriedad qué tipo de sociedad estamos construyendo. Bien, finalmente, ¿qué significa el Estado laico? ¿Qué significa que un Estado sea laico? Lo primero que tenemos que aclarar es algo bien básico, pero que mucha gente confunde. Un Estado laico no es un Estado antirreligioso. La laicidad del Estado no existe para expulsar la fe del espacio público. Existe para impedir que el Estado imponga una religión o una cosmovisión oficial única. Dicho de otra forma, la laicidad limita al Estado, no a las personas. Un ministro, un diputado, un presidente, no dejan de ser personas cuando asumen sus cargos, no dejan de tener valores, no dejan de tener convicciones, no dejan de tener su propia visión del mundo. Todos tenemos nuestra propia cosmovisión, o sea, nuestra propia manera de cómo vemos y cómo nos desenvolvemos en este mundo. Incluso quienes se definen como ateos o agnósticos eligieron una cosmovisión sin creencias teístas. Y aquí viene algo que es clave. No existe política neutral. Todos los políticos gobiernan desde alguna cosmovisión. Ateo, liberal, marxista, feminista, cristiano, da lo mismo. Todos creen en algo. La pregunta concreta no es si alguien tiene ideología o no, porque todo el mundo tiene una ideología. La pregunta real es otra. ¿Quién ejerce un cargo público realmente puede ser capaz de ejercer su cargo con respeto, respetando la ley, respetando la dignidad humana y respetando la pluralidad? Cuando se critica a alguien simplemente por ser evangélico, eso no es defensa de la laicidad. Eso es imponer una única visión ideológica disfrazada de neutralidad. Y aquí hay un doble estándar ideológico absurdamente brutal. Ahora viene una pregunta incómoda, pero muy necesaria. ¿Por qué la fe cristiana es considerada un problema, pero otras ideologías no? A lo largo del siglo XX, varias ideologías políticas persiguieron brutalmente a los cristianos, martirizándonos prácticamente igual que en los primeros siglos de nuestra era cristiana. La Unión Soviética cerró iglesias, encarceló pastores. La China de Mao destruyó templos, prohibió el culto. Corea del Norte, hasta el día de hoy, los creyentes son perseguidos y martirizados. En Cuba, durante décadas, la fe fue marginada del espacio público. Ideologías que apoyaron dictaduras, campos de concentración, persecuciones religiosas. Y sin embargo, nadie cuestiona a un ministro por ser marxista. Nadie dice que un ateo militante no debería gobernar. Nadie exige que alguien renuncie a una ideología que históricamente persiguió y mató creyentes. Entonces uno se pregunta, ¿de verdad el problema es la laicidad del Estado, el Estado laico? ¿O el problema es que solo ciertas cosmovisiones son toleradas y otras no? Porque parece que el problema no es tener ideología. Aparentemente el problema es tener la ideología equivocada. Estos ataques a quienes profesamos la fe cristiana no son en defensa de la laicidad del Estado. La dura realidad es que esto es hegemonía cultural de los verdaderos sectores radicales de nuestra sociedad. Y a partir de este punto es necesario hablar de algo que casi nadie está diciendo y que para mí es incluso más grave: la pasividad de la Iglesia. Durante décadas, muchos cristianos se autoexiliaron del espacio público por miedo al conflicto,
por comodidad o por una teología mal entendida que separó la fe de la vida real. Se nos enseñó que la política era sucia, que el cristiano no debería meterse, que lo espiritual era solo en lo privado. En fin, y el resultado está a la vista. Abandonamos la política, abandonamos la cultura, abandonamos la educación y después nos sorprendemos cuando otros deciden por nosotros. Déjenme decirlo sin rodeos. Cuando la iglesia renuncia a la vida pública, no se vuelve más espiritual, se vuelve irrelevante. ¿Sabías que hubieron cristianos que cambiaron la historia? Y aquí viene la parte más irónica de todo esto. Muchos de los derechos que hoy disfrutamos existen gracias a cristianos comprometidos públicamente. William Wilberforce, un evangélico que lideró la abolición del comercio de esclavos en el Imperio Británico. Charles Spurgeon denunció públicamente la esclavitud cuando era muy impopular hacerlo y rompió relaciones con iglesias esclavistas. Ni hablar de Martin Luther King, un pastor bautista. El movimiento por los derechos civiles nació dentro de las iglesias. Desmond Tutu, obispo anglicano, luchó contra el apartheid en Sudáfrica. Gran parte de los derechos humanos modernos nacieron en los púlpitos, no en partidos políticos. Y hoy se usan esos mismos derechos para expulsar del espacio público a quienes ayudaron a conquistar esos mismos derechos. Y hoy se usan esos mismos derechos para expulsar del espacio público a quienes ayudaron a conquistar esos mismos derechos. Y aquí es necesario aclarar algo muy importante. Defender la libertad religiosa no significa decir que todo cristiano puede llegar a ser un buen gobernante, porque la fe, infelizmente, no garantiza competencia, no garantiza justicia, no garantiza buenas decisiones. Infelizmente, también existen cristianos autoritarios, cristianos corruptos, cristianos sin las competencias necesarias. Y aquí no estamos defendiendo privilegios para cristianos, estamos defendiendo la igualdad de trato para todas las cosmovisiones. Y volviendo al asunto de la ministra, la pregunta correcta no es en qué cree esta ministra. La pregunta correcta es cómo va a gobernar, cómo va a ejercer su cargo. Una sociedad verdaderamente laica no expulsa creyentes del espacio público, las deja convivir. Pero cuando una sociedad empieza a decidir qué creencias pueden participar y cuáles deben ser silenciadas, deja de ser laica y empieza a ser una sociedad ideologizada. Y cuando la iglesia acepta ese exilio en silencio, no solo está traicionando su historia, está traicionando su misión. Porque aquí el problema no es esta ministra. El problema es una sociedad que empieza a creer que solo algunas convicciones tienen derecho a existir y otras no. Y eso, tarde o temprano, nos termina alcanzando a todos.